la vimos con Sartori. Primero, un gran número de individuos o una gran aglomeración. Perdón, ese es el 2. La acepción número 1 es el pueblo como un todo. El pueblo como todo. La segunda, el pueblo como un gran número de personas, de seres reunidos. 3, que muchos han tomado esa, que es el pueblo únicamente como la clase baja, porque el pueblo es la mayoría. En términos de mayoría se lo piensa como mayoría, y en tanto que mayoría, la mayoría siempre es la que padece. Una mayoría padece, una mayoría sufre, una mayoría es vilipendiada, sojuzgada, sometida, y sufre justamente como dice el texto de Emile Cioran, el filósofo rumano, sufre los caprichos de los gobernantes, de los poderosos, y no tiene otro destino sino que sufrir. Es durísimo, pero bueno, así es en el decir de Emile Cioran. La noción número 4, el pueblo entendido como una entidad indivisible y por tanto también una totalidad orgánica, como una masa viva. Entonces acá vemos como el pueblo como masa, como una unidad. Pueblo, muchos pero unidos, muchos, el espíritu colectivo, pero unido como un cuerpo. El pueblo tiene una voluntad y está vivo. Tiene un cuerpo y tiene un alma y tiene su representante, o más bien tiene a quien lo encarna. Generalmente el pueblo, el líder encarna al pueblo y el pueblo encarna al líder. Es una relación de simbiosis, una relación no exenta de, obviamente, de desequilibrios. Pero esto responde a una democracia, a una noción de democracia. Por eso todo el tiempo tenemos que hablar. Democracia, democratos. Entonces el poder del pueblo, el poder para el pueblo. Y cómo está intrincado y abigarrado un gran sentido y contrasentidos ahí. El tema es cómo se modula, se articula y se realiza un determinado régimen político a partir de eso. La noción número 4, la cuarta de la noción de la totalidad orgánica, va a ser heredera y va a cobrar mucho peso en la tradición francesa de las democracias. Más que nada en la Revolución Francesa, en el pensamiento iluminista de la voluntad general. Entonces tenemos que la noción de la noción del pueblo como totalidad va a ser la que va a estar plasmada en la tradición romántica, que son los años 1700, 1800. La tradición romántica es la que recurre a las pasiones para generar la crítica hacia los modelos del antiguo orden, como de la crítica al iluminismo. Hay un matiz ahí, guarda, porque el iluminismo origina tanto, es origen de las críticas al antiguo régimen, pero a su vez tiene, si se quiere, esto entre comillas, un hijo al cual el hijo del iluminismo también es el romanticismo. La noción de las tradiciones, la noción de pueblo, la noción de, a partir del sentimiento del arraigo a la tierra, a las costumbres, a las pasiones, a lo sentimental. Así que va por ese lado, la tradición francesa de Jean-Jacques Rousseau. Tenemos la quinta, que era el pueblo como la mayor parte expresada por el principio de mayoría absoluta. Este quinto es esencial porque va a estar ligado y emparentado con la noción número del pueblo como una unidad, como totalidad orgánica, como voluntad general a ser representada. Ahí también hay un equívoco que hay que tener en cuenta. La voluntad general
no se representa. La voluntad general se plasma en ejercicio puro y concreto. La voluntad general no se representa, no se delega. No se delega como algo que le da a alguien algo y va y lo ejecuta, sino la voluntad general se ejecuta. ¿Quién tiene la voluntad general? Esa totalidad orgánica que es el pueblo que se constituye en expresión, lo ejecuta en la arena pública. En el quinto, la mayor parte expresada por un principio de mayoría absoluta es el derecho que tiene la mayoría por ser tal, por ser ese número, de arrogarse el derecho por sobre el resto. Es la razón que le da el derecho. Tiene derecho porque es mayoría a ejecutar determinadas acciones. Eso más que nada se va a ver en las democracias mayoritarias, las democracias que van a ser duramente y severamente criticadas, y a su vez, desde este punto de las democracias de mayoría absoluta, van a ser quienes critiquen el enjaulamiento de ese pueblo. ¿Qué digo con enjaulamiento? Entre comillas. Esa limitación que le impone la restricción de las instituciones para proteger el derecho de minorías privilegiadas. Ahí está el meollo de la cuestión. Entonces vamos a tener la tensión entre una mayoría y una minoría. Y de acuerdo a las diferentes concepciones de pueblo, vamos a ver las concepciones de realizar la democracia, organizar ese régimen político. Y vamos a la sexta definición o interpretación de la palabra pueblo que nos da Giovanni Sartori. Y es el pueblo entendido como la mayor parte mediante el principio de mayoría limitada. Es decir, la mayoría está limitada por los derechos de la minoría. Y esta minoría es la que queda en oposición. Acá ya estábamos, se nos hace muy familiar porque tiene que ver con el derecho que tiene la mayoría a gobernarse, a ser gobernada por sí misma. Pero acá ya hablamos de representación. Hablamos de representar. Representar. De su voluntad y de cada uno de los individuos. Del 1 más 1 más 1 más 1 que suma una mayoría y tiene, por tanto tiene el derecho como también de proteger y velar los derechos de las minorías, aquellos y aquellas de los cuales no han triunfado en la expresión del conteo de votos de urna. Entonces acá pasamos a una simplificación de las democracias modernas, que es las democracias modernas a partir del 1700 en adelante, que son las democracias liberales, que van a luchar en favor de un nuevo régimen, un derecho de libertades públicas, en la división de la sociedad civil y la sociedad política, y la elección de esos representantes, con ese derecho de la sociedad moderna, como se la conoce, ese derecho burgués de aquel que tiene propiedad para hacer valer esos derechos. Y en tanto que uno no tenga esos derechos, no tiene libertad. Es un principio. Es un principio con el cual también es el principio básico en el cual se plasma la lucha en contra de las autocracias y de los derechos monárquicos y de los derechos de las tiranías. Si hay súbditos, hay un pacto de sujeción, de vasallaje, de obediencia. Pero el poder legítimo se establece en base a prestarle consentimiento y a que sea inviolable ciertas libertades, las libertades individuales, van a decir los filósofos contractualistas. Bueno, así hemos recorrido las interpretaciones 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 de Giovanni Sartori de pueblo, y cómo estas nociones de pueblo es cómo uno interprete y tome ese pueblo, va a diseñar el régimen político acorde.